Hoy os voy a hablar sobre lo divino en Mesopotamia, qué consideraba que era divino en Mesopotamia. Pero lo primero que os voy a comentar, a contar es qué consideran, porque es también importante saber qué considera la historia, los historiadores, qué consideran que era la clasificación que hacen de las religiones y también como los rasgos generales que podemos ver en los creyentes. Los historiadores clasifican las religiones en religiones nacionales o estatales. Tenemos las religiones de sumerios, de babilonios, de egipcios, de persas, griegos, romanos, aztecas, mayas, incas. Luego tenemos clasificación de las religiones en naturalistas, centradas en los pueblos primitivos. Tenemos otra clasificación que son las religiones mistéricas, pues las dedicadas a Adonis, Astarte, a Isis, etc. También tenemos las religiones sapienciales, pues como son el taoísmo, el confucianismo. También tenemos además las religiones sincréticas como el mazdeísmo, el mitraísmo, el maniqueísmo. Luego también tenemos las religiones místicas, que como son el hinduismo y el budismo, y las religiones proféticas, que son judaísmo, islamismo y cristianismo. Según el profesor Müller, define las religiones como quien solo conoce una religión, no conoce ninguna religión. Y el profesor Durkheim dice, quien conoce una sola religión ya conoce todas las religiones. Y los rasgos generales de los creyentes es uno, pues que sienten el misterio de lo divino, que es lo contrario de lo conocido. Hacen divino aquello que no conocen, que no comprenden, que no saben explicar. Otro rasgo es el sentimiento de culpabilidad presente en el hecho religioso. Otro rasgo es el de la salvación. Otro rasgo, el diálogo. Se invoca y se intenta hablar con Dios, se elevan súplicas y se intenta que sean escuchados. Otro rasgo es la posible revelación, la hierofanía, la presencia, la visión del Dios. Otro es el culto, la dedicación en templos, en espacios sagrados. Otro de los rasgos es la conversión y otro la alegría o la fiesta. No existe una unanimidad sobre lo que es religión y os voy a dar dos definiciones dadas, una por Cicerón, que decía que la religión proviene del verbo relegere, volver a leer, volver a pensar, y Lactancio decía que religión viene del verbo religare, atar al hombre con Dios. En Mesopotamia encontramos dos grupos étnicos, tenemos a los sumerios y luego a los semitas. Dentro de los semitas tenemos acadios, asirios, babilonios, cananeos o también conocidos como fenicios, arameos, eblaitas, ugaríticos, hebreos y árabes. En el yacimiento de Sanidar, de hace unos 60.000 años, nos encontramos los testimonios más antiguos de culto de ultratumba. En el nivel D se encontró en 1951 9 esqueletos, 2 de ellos de niños neandertales, depositados cuidadosamente. Posteriormente fue abandonada y hasta el 12.000 antes de Cristo no fue ocupada y se encontraron 26 cadáveres, algunos con trepanaciones relacionadas con prácticas religiosas. El hecho religioso es un producto humano, un hecho social, por el cual un grupo de personas creen en un ser superior.
Aparecieron este hecho religioso, podemos ver sus evidencias hacia el cuarto milenio y conlleva el culto a una diosa madre representada por figurillas en el norte de Irak y este de Turquía. Se han encontrado y están relacionadas con la agricultura, con la feminidad y con el mundo pastoril. También se ha encontrado culto al toro, personificación de algunos dioses. Los reyes también aparecen tocados con coronas, con pares de cornamenta que los define que como que tienen el poder. Y luego también está el culto a los difuntos. Y una muestra de estos cultos, de este hecho religioso, lo representan los santuarios domésticos. Por ejemplo, en Satal Uyuk se han encontrado enterradas personas que demuestran el culto a los muertos. Destaca el caso también de Jericó, donde aparecieron cráneos modelados con arcilla y conchas marinas en los ojos, tratando de reconstruir el cráneo del difunto. Se ha interpretado como culto al jefe o también puede ser a algún enemigo. En Hasuna y Samarra del año 6000 a.C. se han encontrado figuras de diosas madre, amuletos y figuras con protuberancias en los hombros. En Tel Alaf, en la frontera sirio-turca y del norte de Irak, además de diosas madres, se han encontrado construcciones religiosas catalogadas como tal porque se diferencian de las demás en que tiene planta rectangular y las edificaciones religiosas tienen planta circular. Serían tolos, toloi, conocidos así. También tenemos el caso de Eridu, que en el 4500 a.C. está en el sur de Irak. Se encontraban en esta época a las orillas del mar y se ha encontrado un edificio donde se ha reconstruido un número de veces en el mismo sitio. Se dedicó 17 veces al dios Ea en acadio o Enki sumerio, que significa señor o fundamento de la tierra. El fundamento en Eridu era el agua, Ea, casa del agua. En el templo de Eridu se descubrieron ofrendas de pescado, ya que se han encontrado restos de raspas y de conchas. También tenemos el caso de El Obeid, que unifica materialmente Mesopotamia. Hay templos, restos de figuras de diosa madre y diosas del grano, del café con cabeza de serpiente. Y luego tenemos el caso de Uruk, donde nace la historia, ya que es donde nace la escritura como un medio religioso. Nació como necesidad de controlar lo que hay en los templos. Hay evidencias en el estrato A que data del 3500 a.C., tratándose de textos religiosos. Pero antes de que apareciera Uruk, la ciudad se encontraba dividida en dos barrios. La del dios Am, que era el barrio Eana, y la de la diosa Inanna, que era el barrio Kulab. Y del sinecismo nació la ciudad de Uruk, que significa ciudad. Cuando se convierte en la ciudad, comienzan a construir templos llamados Templo de Caliza, Templo de las Pilastras, el Templo Rojo, el Templo Blanco, el Templo A y el Templo B. Un templo muy importante es el dedicado al dios Abu de Tel Asmar en Esnuna, que está rodeado por una muralla elíptica donde los sacerdotes enterraron una serie de estatuillas de los dioses. En Mesopotamia podemos ver la presencia de lo divino, primero en la tributación de culto a unos fetiches, segundo como animismo, todo lo que rodea al hombre tiene alma, y tercero como religión, con un culto familiar y luego un culto oficial. El 90% de las personas poseen nombres onomásticos, que es un ideograma que es traducido por el nombre de un dios o de una diosa. Los demonios eran dioses negativos y no nos ha llegado ningún texto teológico que nos diera a conocer qué entendían y cómo entendían a sus dioses.
Dioses, por cierto, que eran unos 3600 a los que dotan de figura humana para acercarse a ellos. Además estaban las divinidades protectoras, Lamassu, femeninas y Sedu, masculina. También estaban los genios protectores, que se colocaban en las puertas de los templos y los palacios, que van coronados con pares de cuernos. Los dioses además llegaron a estar calificados numéricamente con un sistema sexagesimal, pero que no se sabe cuál es su significado. En el culto no solo se venera al dios, sino que al ser antropomorfo también se venera a su esposa y a su familia. Los dioses son inmortales, pero según un poema, la vida eterna la establecen para ellos, pero hubo dioses mortales. 2 de ellos son asesinados y otro es forzado a la muerte por su esposa. Estos son Kingu. Un montón de nombres se quejan a Am de que están hartos de trabajar, por lo que piden que se cree un hombre. Como una solución se propone matar a uno de ellos para crear al hombre, por ello el hombre tiene algo de divino. Y otro de los dioses es Lil, que es un dios oscuro que cuando Dumuzi necesita agua en el infierno le matan para convertirle en un odre. Y otro de estos dioses mortales es Dumuzi. Este dios muere y resucita, está casado con Inanna. Inanna va a visitar a su hermana que vive en el infierno y una vez allí no puede salir, por lo que Inanna piensa que Dumuzi la puede sustituir con ayuda de los demonios Gala. Inanna sale. Dumuzi, al ser inmortal, acuerda con la hermana de Inanna del infierno estar 6 meses y otros 6 meses que esté Inanna. Y todo este mito está relacionado con el ciclo de la agricultura. Según va pasando el tiempo, el número de dioses se va reduciendo y se organizan en genealogías. Cada ciudad, al ser independiente, tiene su propia genealogía y también tiene su propio dios principal.